Buenos días. Hola a todos. Bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar de forma puntual, así bueno, podemos ver todo el contenido que está preparado para hoy. Bien, mi nombre es Valeria Escalice. Por lo que veo ahí en los nombres, no conozco a nadie, así que bueno, soy diseñadora gráfica. Trabajo ya hace muchísimos años en esta disciplina y generalmente siempre me especialicé o trabajé en lo que tiene que ver con branding, diseño editorial y un poco de diseño de packaging, con lo cual el manejo del color sí se transformó como en una clave dentro de mi profesión y bueno, mucho más hace unos años donde imprimir básicamente era la única forma de poder reproducir nuestros trabajos. Hoy por hoy con los formatos digitales esto ha cambiado un poco, pero no por eso hay que dejar de lado el buen manejo y el saber usar el color. Así que bueno, un poquito ese es el motivo, ¿sí?, de este encuentro, de esta charla, en la que, como ya habrán leído a la hora de inscribirse, lo que vamos a tratar de hacer es analizar, bueno, cómo trabajar correctamente el color, ¿no? Para trabajarlo correctamente tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo. Aclaro un poquito acá que este es un curso inicial, ¿sí? Quizás es para gente que se inicia en esto del manejo del color y vamos a dar como las pautas básicas y la introducción básica. Manejar el color es importante tanto, ¿sí?, en las áreas, en los desarrollos digitales como impresos, por eso vamos a hablar un poquito de sistema RGB, CMYK, hexadecimal, los sistemas Pantones y el color pigmento para entender básicamente cómo funcionan después el resto. Vamos a ver, bueno, qué implican, ¿no?, un poquito estos sistemas que existen, por qué los elegimos, cuándo los elegimos, para qué proyectos conviene elegirlos, y bueno, y un poquito también cómo lograr esta tan deseada, para los que ya hayan hecho algún trabajo real o hayan ido a imprimir, ¿sí? Bueno, cómo lograr esta tan deseada comunión entre lo que es el color que vemos en el monitor y el color que después imprimimos, que vamos a desarrollar un poquito más adelante y vamos a ver que tiene su complejidad básicamente por una cuestión de incompatibilidad formal. Pero bueno, nos vamos a meter ya básicamente y vamos a empezar a hablar del color, ¿sí? A mí siempre me gusta empezar a hablar del color, ¿sí?, contándoles, bueno, perdón, antes de arrancar, veo acá en el chat por ahora no hay nada, pero si les parece, para que esto sea más ordenado y no cortar los conceptos o las ideas, ustedes pueden ir planteando las preguntas en el chat y después sobre el final, ¿sí?, de la presentación las vamos repasando y vamos, ¿sí?, discutiendo las dudas que surjan o las consultas que tengan en la medida que esté a mi alcance. Y si no, obviamente quedaré a disposición para poderlo contestar más adelante si es algo que me excede. Bien, entonces, volviendo ahora sí y arrancando, metiéndonos ya de lleno en el tema del color. A mí siempre me gusta empezar, ¿sí?, a hablar de color diciendo básicamente que la materia es incolora, ¿sí?, que el color no existe, sino que básicamente el color surge, ¿sí?, o es una propiedad que aparece en la materia una vez que existe la luz. Con lo cual, sin luz no hay color. Y entendiendo un poco cómo funcionan estos procesos físicos y cómo la luz empieza, ¿sí?, a generar los diferentes colores, vamos a poder después también entender todo lo que es el paso de lo digital, virtual, a lo que es impreso. Entonces, básicamente el color, ¿sí?, es una impresión, es una percepción, ¿sí?, que nosotros tenemos, que se genera en el cerebro, a raíz de que los cuerpos, ¿sí?, cuando son iluminados, absorben parte de esa luz y reflejan las ondas electromagnéticas restantes que corresponden al color que nosotros estamos viendo o vamos a captar, ¿sí?, que va a captar los receptores del ojo y que se van a interpretar en el cerebro. Quizá nosotros no estudiamos física, no sé acá un poco el auditorio cómo está compuesto, pero en general no estudiamos física, nos dedicamos al uso del color más desde lo decorativo, desde lo comunicacional, desde lo psicológico, pero es interesante, ¿sí?, yo no voy a profundizar en esta área
de la física del color porque es muy complicada y realmente nos excede, pero es interesante entender esto, ¿no? Que el color es una percepción. Al ser el color una percepción, al nosotros recibir el color, ¿sí? de una forma muy personal, lo primero que tenemos que saber y entender, y la primera complejidad que surge a la hora de utilizar el color, es que no todos vemos los colores de la misma manera. ¿Por qué? Porque vamos a estar limitados y vamos a estar influidos por cuestiones físicas, ¿sí? Hay gente que ve mejor, hay gente que ve peor, hay gente que tiene determinados compromisos en la visión, por ejemplo, existe el daltonismo, ¿sí? O diferentes enfermedades que hacen que la alteración de la percepción del color sea una limitante física. Con lo cual, sí, también es importante, bueno, saber eso, si yo me voy a dedicar y voy a trabajar con los colores, ¿sí? Voy a empezar a desarrollarme en áreas donde el color sí es importante a la hora de comunicar o a la hora de hacer mi trabajo. Bueno, es importante saber cómo está mi ojo, ¿no? Cómo percibo yo los colores. Entonces los voy a invitar ahora a que nos tomemos unos 5 minutitos, ¿sí? Yo les voy a compartir acá un link, obviamente esto no es obligatorio que compartan el resultado, pero sí está bueno que se tomen ahora el tiempo, no va a llevar más de 5 minutos. Yo voy a dejar de compartir la presentación y voy a compartir la página que, sí, ahí no sé si se está viendo, la página que los invito a visitar para hacer este desafío de color, ¿sí? Básicamente la prueba o el test de Munsell es un test muy conocido, que la gente que se especializa o que desarrolla colores lo hace periódicamente para ver cómo está adiestrado o cuál es la agudeza visual, ¿sí? Que tiene su ojo, y consiste en ordenar estas 4 escalas de colores. Esta es una versión sintetizada online gratuita. Consiste en ordenar estas 4 escalas de colores. Acá nos explica un poco que la primera y la última referencia son fijas, y básicamente lo que ustedes tienen que empezar a jugar o a hacer, lo pueden hacer desde el celular también, si están en un dispositivo móvil o en una tablet, es ordenar estas escalas, ¿sí? De manera armónica, de manera, ¿sí? Coherente entre el paso de un color a otro. Bueno, esto les va a dar un índice de IQ, que va a evaluar o va a determinar, ¿sí? Qué agudeza visual tienen ustedes para discernir entre tonalidades muy similares, ¿sí? Unas de otras, que es un poco el objetivo del ejercicio. Así que les doy 5 minutitos para que lo hagan. Si quieren después compartir el resultado o no, es indistinto, pero está bueno que empecemos la charla quizás sabiendo un poquito qué agudeza visual tenemos a la hora de entender o de mirar los colores. Esta propuesta, después si ustedes quieren seguir ahí mirando un poquito la página, van a ver que, bueno, estos institutos de desarrollo, de estudio del color, bueno, tienen aparatología y tienen un montón de elementos que nos ayudan a nosotros a poder, sí, tener medidas de seguridad y también sistemas donde están certificados el uso de los colores, ¿sí? Nosotros quizá tenemos, no quiero distraerlos mucho, pero bueno, tampoco quiero dejar un silencio de fondo mientras hacen el test, pero bueno, nosotros va a haber trabajos en los que vamos a tener mayor o menor rigurosidad con el tema del color. Creo que por eso también estamos un poco pensando en esto de cómo mejorar el manejo, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, hay trabajos en los cuales el uso del color sí puede determinar o puede ser muy significativo, ¿sí? Una marca, una gran marca donde, no sé, por ejemplo, Coca-Cola, donde, bueno, no da lo mismo que se imprime en cualquier rojo, o sea, bueno, hay trabajos en los que las garantías, ¿sí? En el uso del color son realmente necesarias. Entonces, para eso existen estos institutos y el desarrollo y el estudio del color está como muy analizado. Bueno, no sé cómo vienen
si ya más o menos pudieron hacerlo o les faltan unos minutitos, si me avisan por el chat, así veo si continuamos la charla. Bueno, muy bien, bueno, saben que 0 es la puntuación más alta. Ahí también, si leen un poquito el desarrollo, van a ver que las mujeres en general tenemos menos problemas para visualizar los colores. Nos cargan, nos dicen que las mujeres vemos más colores, sabemos más colores y le ponemos colores, nombres raros a los colores, pero bueno, eso sería para una charla aparte. Bueno, bien, ahora ya sabemos un poquito, ¿sí?, cómo está nuestro ojo, cómo funciona, cómo vemos estas diferencias tonales. Entonces vamos a empezar a hablar, ¿sí?, ya en la charla vamos a hacer como 3 grandes bloques. Vamos a hablar del color como pigmento, que es lo más interesante y es un poquito lo que vamos a asociar o usar como plataforma para después entender, bueno, cómo utilizar el RGB y el CMYK, ya sea desde la impresión o también un poquito en esto del color pigmento nos vamos a meter en la percepción y en por qué también, si bien no es el tema que vamos a desarrollar hoy, el color tiene tanto significado psicológico, ¿no? Porque le atribuimos también al color toda una psicología y cuestiones culturales y sensaciones. Eso, bueno, va a estar un poquito más asociado a lo que es el estudio del color pigmento. Para empezar, todos sabemos, ¿sí?, lo estudiamos desde chiquitos, lo vemos, el círculo cromático, ¿sí?, los colores pigmentos, los colores que nosotros aprendimos a usar desde que prácticamente tenemos uso de memoria, ¿sí?, parten de acá, parten de agarrar un lápiz, de agarrar un pomo de acrílico, de témpera, de óleo, de acuarela, ¿sí? O sea, cuando hablamos de color pigmento hablamos de color físico, hablamos de pintar en una hoja, de pintar en una tela, de pintar en una pared, de pintar, ¿sí?, sobre una superficie real. No estamos hablando todavía de lo que vemos en el monitor o de cómo nos estamos comunicando en este momento. El color pigmento básicamente, ¿sí?, está estructurado, nosotros estamos acostumbrados a estudiarlo y a verlo desde el círculo cromático. Un poquito más adelante vamos a ver de dónde viene o quién, ¿sí?, empezó a crear este círculo cromático más familiar hoy por hoy. Allá por el 1800, por principios del 1800, Goethe, sí, que fue un gran estudioso también del color, desarrolló este círculo que nosotros podemos ver acá, ¿sí?, que fue como el primer círculo cromático que apareció, ¿sí?, en el estudio. Fíjense, esos pigmentos muy naturales, muy de otra época se nota. Básicamente nosotros vamos a organizar, ¿sí?, nuestro círculo cromático para empezar a entenderlo, para empezar a entender las relaciones que se establecen o cómo manejamos y vinculamos el color, con lo que son los colores primarios, secundarios y complementarios. Y hablamos de colores primarios cuando hablamos de los colores más puros, de colores secundarios cuando hablamos de la mezcla entre dos primarios, y de colores complementarios cuando hablamos de oposiciones, ¿sí?, en el círculo cromático. Ahora los vamos a ver igualmente después en detalle cuando hablemos de la teoría de color de ítem. Bien, pero para empezar a hablar de color o para empezar a entender el color, nosotros tenemos que saber que el color tiene 3 propiedades que son básicas, ¿sí?, y que lo determinan y que lo definen, y que es lo que nosotros vamos a estar utilizando casi de forma inconsciente a lo largo de nuestras carreras si nos dedicamos a trabajar, ¿sí?, con colores. La primera propiedad que tiene el color, ¿sí?, es el color en sí mismo, es el tinte, es el matiz, ¿sí?, es el nombre a través del cual yo voy a diferenciar o voy a poder ver un color de otro, ¿sí? Es el estado más puro del color, o sea, es cuando yo digo, bueno, rojo, azul, amarillo, ¿sí? Esta cualidad, ¿sí?, de nombrar un color, de poderlo ver y nombrar, es lo que lo determina o lo califica. Entonces, lo primero que voy a poder yo ver, la primera propiedad que voy a tener en el color es su tinte, ¿sí?, es su matiz. Estos colores básicamente, y por eso acá surge un poquito esto del primario, del secundario, tiene que ver con los colores como nosotros los encontramos en la naturaleza, ¿sí? O sea, yo voy a encontrar de forma pura en la naturaleza solamente 3 pigmentos, ¿sí? 3 pigmentos que no puedo formar mezclando ningún otro color, que son los colores primarios, ¿sí? Básicamente los colores primarios, ¿por qué son básicos y por qué son los colores primarios? Bueno, porque
yo no puedo de ninguna forma mezclar, ¿sí?, dos pigmentos y formar el rojo, o mezclar dos pigmentos y formar el amarillo, o mezclar dos pigmentos y formar el azul. Entonces, estos tres colores no pueden ser formados con ningún pigmento obtenido en la naturaleza, son pigmentos puros. De ahí surgen los secundarios, donde sí, si yo mezclo amarillo y rojo voy a obtener naranja, si mezclo rojo y azul voy a obtener violeta, y si mezclo amarillo y azul voy a obtener los verdes, y así sucesivamente. Entonces, siempre los colores más puros son los que yo voy a obtener de forma natural. Muy bien, ahí te quedaste bien, Gino. Buenísimo también, entonces. Bien, entonces, el tinte o el matiz o el color más puro es el que yo voy a obtener y lo que va a empezar a determinar mi color. Ahora, una vez que yo tengo esta primera propiedad identificada, de qué color estoy hablando, cuál es el color que voy a usar, la segunda propiedad, ¿sí?, que tienen todos los colores, tiene que ver con el valor o la luminosidad. Y acá cuando hablamos de valor, también podríamos empezar a estar, sí, asociando, relacionándolo con lo que son los acromáticos, la luz, el blanco y el negro, ¿sí? Y empezar a ver que el valor o la luminosidad, ¿sí?, de un color es propio a cada color y también puede ser generado, ¿sí?, de forma externa. A ver, cuando nosotros hablamos de valores lumínicos altos, ¿sí?, nos estamos refiriendo a colores claros, ¿sí?, al blanco, a lo más luminoso. Y cuando hablamos de luminosidad o valores lumínicos bajos, a lo más oscuro, a la ausencia de luz. Van a ver que después esta propiedad va a empezar a aparecer, ¿sí?, de forma muy significativa o muy fácil de manejar en el monitor, desde la iluminación. Entonces, yo puedo tener un color, ¿sí?, con un valor alto, con mucha luminosidad, por el color en sí mismo, ¿sí? Entonces acá podemos empezar a ver ejemplos puntuales, ¿sí? El amarillo es mucho más luminoso que el azul, ¿sí?, y que el violeta. Y el rojo y el verde tienen una luminosidad media, quizá pareja, ¿sí? Van a ver que esto también después empieza a influir en los contrastes que vamos a estudiar del color. Y yo también, a su vez, puedo, dentro de un mismo tono, dentro de un mismo color, por ejemplo los verdes, bueno, tener verdes más luminosos o verdes menos luminosos, más oscuros. Entonces, la propiedad de luminosidad dentro de los colores, sí, yo la puedo ir manejando o alternando con diferentes tintes o dentro del mismo color. Entonces, tenemos el color en sí mismo y tenemos la luminosidad o el valor de luz, ¿sí?, que tiene ese color. Y por último, la tercera propiedad que va a definir a los colores va a ser la saturación, ¿sí?, o la intensidad. Y cuando hablamos de saturación o de intensidad, ahí también aparece la palabra brillo, que está un poquito asociada a lo que veíamos recién. Es importante aclarar que estas tres propiedades siempre trabajan de forma vincular, relacionada. Si yo muevo una, se van a mover las otras. ¿Sí? Es imposible alterar una de estas propiedades sin que se modifiquen las otras dos. Eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la tercera propiedad que tiene el color, que es la saturación o la intensidad, habla básicamente o me posiciona a mí en la pureza que tiene un color. Y cuando hablemos de colores saturados, vamos a estar hablando de colores puros en su estado, sí, más puro, con lo cual, ¿cuáles van a ser los tres colores más saturados del círculo cromático? Los primarios, el rojo, el amarillo y el azul. ¿Por qué? Porque no tienen mezcla de otros pigmentos. En la medida que yo empiezo a sumar o a mezclar pigmentos, el color va a empezar a desaturarse, va a empezar a perder esa pureza, ¿sí?, y ese brillo y esa fuerza comunicacional que tiene. Entonces, los colores secundarios son un poco más desaturados que los primarios y así sucesivamente. ¿Cuál es la manera correcta de desaturar un color, de quitarle pureza a un color? Bueno, básicamente, sí, con cualquier color que cualquier pigmento que empiece a mezclar, va a estar restando pureza al color. Pero la forma correcta de hacerlo, si yo quiero desaturar un color intencionalmente, lo que tengo que usar es blanco, negro, ¿sí?, en pigmento, obviamente, que simularía lo que tiene que ver con la luz y también ahí estaría variando, recuerden recién, la luminosidad, o el color complementario de ese color. Recuerdan que dijimos que los colores complementarios eran los que estaban opuestos en el círculo cromático y hay tres paletas básicas de complementarias, que son las que
más se utilizan, que son el naranja y el azul, el violeta y el amarillo, y el verde y el rojo. Ahora también vamos a ver que esas paletas tienen, sí, a su vez otros tipos de contraste. Entonces, si yo quisiera desaturar el naranja, ¿sí? Tener un naranja desaturado, bueno, podría elegir o agregarle blanco, y voy a tener un color un poco más salmón, un naranja más piel. Puedo agregar negro, ¿sí? Entonces empezaría a tener como un naranja más ocre, más oscuro, más amarronado, o puedo agregarle azul, y van a ver que va a empezar a pasar un poquito lo mismo que empieza a pasar si le agrego el negro, ¿sí? Voy a empezar a tener un color más sucio, más oscuro. Bueno, lo mismo pasa con el verde y el rojo y con el violeta y el amarillo. Igual como hay diferencia también de niveles de luminosidad, bueno, no es lo mismo mezclar verde y rojo, donde quizás son más parejos desde la luminosidad y el pigmento va a modificarse menos, que por ahí ponerle un poco de violeta o mucho violeta al amarillo, donde va a desaparecer completamente. ¿Qué pasa si vieron que cuando nosotros empezamos a mezclar los pigmentos, no sé si ustedes pintan o tienen esta experiencia de usar el color fuera del monitor, pero vieron que si yo empiezo a mezclar los pigmentos y, no sé, por ejemplo, cuando en la paleta me empiezan a quedar todos los colores y mezclo todo, ¿qué obtengo? Bueno, obtengo un color tierra, ¿no? Un color neutro, un color como un marrón sucio. Bueno, básicamente ese es el mayor grado de saturación que se puede tener en un color, ¿sí? Vieron que los chicos cuando empiezan a pintar, que son chiquitos, uno les da todos los colores por separados y en la hoja los empiezan a mezclar y bueno, y las manchas terminan siendo todas marrones. Bueno, básicamente eso sí es la desaturación de un color. Entonces, repasamos. Las tres propiedades, o sea, es básico saber que el color tiene estas tres propiedades. ¿Por qué? Porque yo esto después lo voy a utilizar siempre, para todo, ya sea que esté trabajando de forma digital, que imprima, que pinte, que quiera comunicar, ¿sí? O sea, porque yo puedo empezar también a asociar estas tres propiedades a lo que es la comunicación, ¿sí? Obviamente no comunica lo mismo un color brillante, un color saturado, un color luminoso, que un color desaturado, gris, neutro, apagado, oscuro, ¿sí? O sea, la comunicación, ¿sí? La psicología del color, repito, no la vamos a ver en este taller, pero es imposible, ¿sí? Desvincularla de esta percepción y de esta sensación que yo tengo la capacidad de provocar utilizando estas tres propiedades. O sea, con estos tres valores tan simples, elegir un color, qué luminosidad y qué grado de pureza tiene, yo ya estoy comunicando. Entonces, por eso los diseñadores o la gente que se dedica sí, a comunicar de forma visual, bueno, tiene que saber cuáles son estas propiedades. Bien, acá vemos un poquito, sigue en la pantalla desde Photoshop, todavía no nos vamos a meter igual en lo digital, pero que cuando nosotros estamos eligiendo o manipulando un color desde el monitor, nos van a aparecer, ¿sí? Claramente, y acá es mucho más visible, el tono, la primera propiedad, la saturación, más intenso o menos intenso, y la luminosidad, ¿sí? Ausencia de luz el negro, luz total el blanco. Bien. Cuando hablamos de color, no podemos dejar de nombrar, ¿sí? A Item. Item fue un estudioso del color, él desarrolló toda su teoría del color durante la Bauhaus, hace 100 años ya, y hoy por hoy es vigente, y hoy por hoy seguimos utilizándola. Yo no voy a extenderme demasiado en esto, pero no quiero dejar, ¿sí? de dar en el taller un poquito lo que Item estudió y analizó y los contrastes que él definió que eran básicos para el uso del color. ¿Por qué? Porque creo que si bien nosotros como diseñadores tenemos que saber manejar, ¿sí? desde la producción el color, también tenemos que entender qué estamos diciendo o qué estamos haciendo cuando usamos los colores o por qué los usamos. Y si bien hoy por hoy existen programas, después por ahí sobre el final del taller, si nos queda tiempo, podemos mirar o chusmear alguno que nos generan las paletas de colores perfectas y cómo combinarlos, y si son 3, si son 5, y si son análogos, complementarios. Bueno, está bueno que nosotros como diseñadores sepamos de dónde vienen todas esas herramientas y también lo podamos hacer, sí, de forma personal. Bien, Item en su estudio del color desarrolló básicamente 2 círculos cromáticos, que son estos que podemos ver ahí en la pantalla. El que nace desde el triángulo, sí, van a ver que en el triángulo de nuevo tenemos los colores primarios.
la mezcla de estos primarios, ¿sí? se agranda en este octógono que remite al verde, al violeta y al naranja, y después el círculo, ¿sí? Alrededor, donde empiezan a aparecer los colores terciarios y la vinculación y la relación. En realidad el círculo cromático podría ser infinito, ¿sí? Yo podría tener infinitos colores, y de hecho si vuelvo a lo que veo acá, ¿sí? en las pantallas de las computadoras, ustedes ven que si bien lo ven como línea, bueno, esto yo si lo cierro, tengo rojo acá y tengo rojo, ¿sí? En los dos extremos, con lo cual esto podría ser, o está remitiendo básicamente al círculo cromático. Bueno, más allá de este círculo cromático, también ITEM desarrolló esta estrella de color, ¿sí? Donde también tenemos el círculo, y lo que empieza a aparecer también acá en la estrella es el tema que veíamos hace un rato, de alterar la propiedad de la saturación, ¿sí? Tenemos los colores menos puros hacia los extremos, hacia el centro de la estrella, y los colores más puros en el círculo central. Bien, obviamente acá ya en estos círculos más complejos tenemos, ¿sí? la suma de los colores terciarios, que son los que empiezan a aparecer entre la mezcla de dos colores análogos. Dentro del círculo cromático nosotros vamos a tener, ¿sí? primarios, secundarios, terciarios, complementarios, que son los enfrentados, y análogos, que son los que están, ¿sí? coexistiendo o tienen, ¿sí? contacto. Por ejemplo, el amarillo anaranjado y el naranja son colores análogos. De acá empezamos a construir o las armonías de color o los contrastes de color, bueno, o empezamos a ver un poco todo lo que ITEM estudió y desarrolló en sus 7 contrastes. Bien, los vamos a pasar relativamente rápido, vamos a ir nombrándolos y hablando un poquito más de qué significan y qué sensación nos generan estos 7 contrastes. Cabe aclarar que quizás nosotros acá en el monitor no vamos a ver realmente lo que vio ITEM. ¿Por qué? Porque ITEM hizo este desarrollo y este estudio de color trabajando con pigmentos muy puros, de muy buena calidad. Tampoco lo van a lograr si compran témpera o si compran acrílico de una marca, ¿sí? media baja. ¿Por qué? Porque en realidad el estudio físico, ¿sí? del color o esta percepción, ¿sí? la vamos a poder lograr siempre y cuando trabajemos con pigmentos buenos y con pigmentos puros. O sea, ustedes pueden, si quieren, tratar de hacer estos ejercicios de forma material, comprando acrílicos, comprando óleos o comprando témperas, pero tendrían que ser productos de muy buena calidad para poder lograr ver, ¿sí? o entender un poco y percibir las cosas bien. Tengan en cuenta que el manejar color de forma física, bueno, siempre va a estar relacionado a la calidad de los pigmentos. Y por eso ahí encontramos grandes diferencias entre lo que es el costo, ¿sí? de una témpera o un óleo y de diferentes marcas. Bien, estos 7 contrastes vamos a verlos de nuevo desde lo sensorial, ¿sí? desde más allá, ¿sí? del estudio del color más físico. Bueno, ¿qué me provocan a mí? ¿Cómo los puedo capitalizar o usar yo para comunicar desde el diseño? El primer contraste, ¿sí? del que habla ITEM es el contraste del color puro, ¿sí? Es el contraste más extremo quizás que vamos a encontrar, más llamativo, más vibrante. Y básicamente lo que compara, ¿sí? o lo que se utilizan en este tipo de composiciones, ¿sí? son colores puros, colores primarios. O sea, cuanto más pureza tiene el color, rojo, amarillo y azul, más impactante, ¿sí? y más contraste va a tener esa composición. Son obviamente piezas de diseño, ¿sí? Muy llamativas, muy vibrantes, que siempre están como muy asociadas. Algunas se preguntaron por qué los juguetes para chicos son básicamente amarillos, rojos, azules, verdes, naranjas, violetas. Bueno, por esto, porque el ojo en realidad, o sea, nosotros como humanos, somos un poco cómodos y estamos generalmente como nos llama más la atención las cosas simples, ¿sí? Cuando hablamos de pregnancia desde la Gestalt, bueno, ¿qué recordamos nosotros? Bueno, recordamos lo simple, recordamos lo básico, ¿sí? Es más fácil recordar las figuras geométricas básicas, es más fácil y es más llamativo ver los colores primarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ojo, porque el cerebro necesita, sí, menos información. A medida que yo empiezo a complejizar un color, o empiezo a sumar colores, o empiezo a agregar variables,
bueno, el cerebro tiene que interpretar más cosas, tiene que decodificar más cosas y me cuesta más procesarlas. Entonces, este contraste, ¿sí? El contraste del color puro, es uno de los más llamativos. Y si ustedes empiezan a analizar, bueno, van a ver que todo lo que tiene que ver con infancia, sí, va a estar muy presente el uso de los colores primarios. ¿Por qué? Por esto, ¿sí? Porque es una de las formas más simples, ¿sí? de expresar y de comunicar con el color. Después, obviamente, cada color puede empezar a tener una sensación o un significado diferente. Pero bueno, eso ya, yo no me meto básicamente en el taller a hablar ni de psicología ni del color desde lo cultural, porque bueno, es muy personal, ¿sí? Y a veces, bueno, depende de cada autor, pero bueno, siempre ustedes saben que los colores van a empezar a estar asociados o a tener representación. Pero desde el estudio físico, esto tiene una explicación, ¿sí? Es esta. El cerebro básicamente percibe mucho mejor y mucho más rápido los colores puros, los colores simples. El segundo contraste, ¿sí? Van a ver que en estos contrastes van a estar constantemente apareciendo las tres propiedades, ¿sí? El color en sí mismo, la saturación y la luminosidad. El segundo contraste que yo puedo establecer cuando utilizo colores es el contraste de claro-oscuro. Acá lo estamos viendo en una gama de colores parecidos, ¿sí? Solo en los azules. Pero bueno, yo podría también trabajar contraste de claro-oscuro usando, de nuevo, el amarillo y el azul, ¿sí? O usando blancos y azules, ¿sí? O sea, igual dentro de lo que es el estudio de la teoría del color, el blanco y el negro no los tomamos como colores, sino que son valores de luz, ¿sí? Muchas veces hablamos de que el blanco y el negro no son colores, pero bueno, en algunas otras teorías se van a ver que cuando después también nos metamos en la parte de CMYK y color RGB y pigmento, aparecen el blanco y el negro como colores. Bien, entonces, yo puedo también generar el contraste desde el claro y el oscuro, ¿sí? Estos elementos son muy utilizados, ¿sí? Básicamente, esto lo que va a aumentar es la diferencia, es acentuar o hacer, ¿sí? Más hincapié en los claros, en los oscuros, o sea, de nuevo, yo empiezo a tomar estas propiedades o empiezo a tomar estas herramientas y estos elementos para comunicar, para decir algo, ¿no? Puedo hacer una composición que en su totalidad sea oscura y haya algo muy chiquito que esté iluminado y eso me va a llamar la atención, o todo lo contrario, que esté todo muy iluminado y algo que esté muy oscuro. Bueno, puedo empezar a jugar, ¿sí? con este elemento. El tercer tipo de contraste, y acá nos metemos en otras de las sensaciones, ¿sí? que están atribuidas al color, tiene que ver con la temperatura, ¿sí? Y hablamos del contraste de cálido y frío. Saben ustedes que los colores, ¿sí? provocan sensaciones, ¿sí? Por ejemplo, Kandinsky hablaba de que el color estaba asociado al sonido y de que los sonidos tenían colores. Bueno, Item, ¿sí? habla acá en este tipo de contraste de que el color tiene una sensación de temperatura. Y hay colores cálidos, que son los que van desde el amarillo hasta los rojos violáceos en el círculo cromático, y colores fríos, que son los que van desde los verdes amarillentos alimonados hasta los violetas. Y esta sensación, ¿sí? O sea, está basada en estudios hechos realmente sobre la percepción de la gente. O sea, hay un estudio que se hizo hace muchísimos años en los que se daba a probar, ¿sí? a dos públicos o al mismo público en dos tazas de café, ¿sí? Una taza de café era verde y la otra taza de café era naranja. El café era el mismo, nadie lo sabía, pensaban que eran marcas diferentes de café, y se les daba a probar, ¿sí? el café de la taza verde y el café de la taza naranja. Y todo el mundo coincide en que el café de la taza naranja olía mejor, era más sabroso, ¿sí? Porque estaba más caliente. Bueno, en realidad, la sensación de temperatura que me transmiten los colores es real, ¿sí? Entonces, generalmente los colores cálidos tienden a acercarse, tienden a salir de la composición, y los colores fríos tienden a alejarse, a retraerse, ¿sí? De acá viene también, después dependiendo obviamente de la especialidad en la que ustedes vayan a usar el color, bueno, esto de si tengo que pintar el cuarto o el comedor, bueno, pinto la pared de rojo, lo pinto de verde, de azul, ¿sí? Bueno, cómo empieza a influir también esto de mi sensación dentro de un ambiente pintado en diferentes colores. La diferencia de temperatura, sí, que tienen los colores también sí generan un tipo de contraste.
El cuarto tipo de contraste que estudió ítem, y que acá volvemos un poquito a lo que decíamos hace un rato en el círculo cromático, tiene que ver con los complementarios, ¿sí? Hay 3 pares de complementarios básicos dentro del círculo cromático: violeta y amarillo, azul con naranja y verde con rojo. Si lo piensan, o si volvemos a mirar el círculo cromático, van a ver que en realidad el complementario es la ausencia del color primario que forman al secundario, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando de violeta y amarillo, ¿qué pasa? El violeta está formado con azul y rojo. Entonces, el color que me falta, el primario que me falta, que es el opuesto en el círculo cromático, es el amarillo. Lo mismo pasa con el rojo y el verde, ¿sí? Entonces, todos estos estudios, estas sensaciones, ¿sí?, tienen que ver un poco con lo que mi cerebro, volvemos a la primera lámina, puede recomponer y cómo el color, sí, empieza a percibirse dentro de lo que es el cerebro de manera muy específica. Los complementarios, sí, de nuevo, generan un contraste muy vibrante, muy llamativo, muy dinámico. En general, vamos a ver que en las piezas de diseño, sí, de afiches, de piezas que tienen que llamar la atención, se recurre mucho a este tipo de contraste de complementarios. ¿Por qué? Porque los complementarios tienen la propiedad de potenciarse, ¿sí? Si yo utilizo violeta junto al amarillo, tanto el violeta como el amarillo, sí, se potencian, son más brillantes, son más puros. Así como, ¿se acuerdan que para desaturarlos, si yo los mezclaba, se neutralizaban? Bueno, si yo los uso de forma pura, en su proporción exacta, bueno, puedo obtener la mayor expresión y la mayor comunicación con esos colores. Estos contrastes no solamente si podemos determinarlos o clasificarlos como puramente contraste complementario, sino que empiezan a tener también los contrastes que veíamos antes y que vamos a ver después, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo hablo de un contraste de complementarios, amarillo y violeta, también tengo un contraste de temperatura, porque quizás el amarillo es cálido y el violeta sí es frío, y también tengo un contraste de claro-oscuro, porque el amarillo es un color muy luminoso y el violeta puede ser un color muy oscuro. Entonces, de nuevo, como todo en diseño, es muy difícil encontrar estas clasificaciones en su estado puro sin que convivan con alguna otra. Pero bueno, creo que en este cuarto tipo de contraste es donde más sí a veces explotamos o podemos utilizarlo para lo que es la comunicación visual de piezas gráficas. El quinto contraste, quizá el más difícil de entender. ¿Por qué? Porque en realidad básicamente no existe, ¿sí? No existe físicamente, sino que es un proceso fisiológico. ¿Qué estudió ítem? ¿Qué descubrió ítem en el estado más puro, ¿sí?, de los colores? Que en ausencia, ¿sí?, de un color complementario, el ojo, el cerebro, produce, ¿sí?, de forma simultánea el color complementario para generar un equilibrio. ¿Cómo traducimos esto, ¿sí?, de forma simple? Si yo tengo rojo y a este rojo lo rodeo de un gris neutral, ¿sí?, en ausencia del verde, que es el color complementario, el ojo va a tender a ver este gris en verdoso, o sea, un gris más verdoso. En esta foto no se llega a ver muy bien, está un poco trucada, tiene como alguna cuestión así medio de viraje, pero fíjense que ante este fondo neutro, ¿sí?, de colores como medios acerados, grises, sin mucho pigmento, bueno, fíjense que la hoja es verde y la sombra tiende a ser rosa, ¿sí? Tiende a tener un tono rojizo. Bueno, está un poco exagerado como para entenderlo, pero bueno, básicamente, ¿sí?, si yo utilizo un color, el ojo va a tratar de ver, ¿sí?, en todo lo que lo rodea, y más si son colores neutros, el color complementario. Después vamos a ver que cuando pasemos a la parte de impresión de colores, la impresión de los grises neutros es prácticamente imposible, ¿sí? Y si yo lograra imprimir un gris neutro, el ojo, ¿sí?, haría este trabajo de llevarlo a lo que, bueno, va a pasar generalmente en la impresión digital. Y por eso a veces también cuando nosotros estamos eligiendo un gris, podemos elegir a ese gris ponerle o un tinte magenta, o un tinte ciano, o un tinte amarillo,
para acentuar, ¿sí?, este contraste de los simultáneos, que es lo que trata de generar el cerebro. De nuevo, por lo que decíamos hace un rato, por una cuestión de comodidad visual, ¿sí?, de que el ojo necesita ver lo que sabe, ¿sí?, que es así. Entonces, si yo lo desafío o le planteo que tiene que ver otra cosa, bueno, ahí generó un conflicto de percepción. Hay un montón de juegos que tienen que ver, yo básicamente no traje ninguno de esos, pero bueno, ¿se acuerdan que hace un tiempo aparecieron estos virales de fotos donde o en la zapatilla es rosa o es azul? Y había gente que la veía rosa y había gente que la veía azul, y bueno, básicamente la explicación sí es una cuestión de percepción, ¿sí?, de cada uno, de lo que puede o de lo que quiere ver cada uno. Influye mucho eso en la percepción del color. El sexto contraste, ¿sí?, el contraste cualitativo, habla de la calidad que tienen los colores. Y acá cuando hablamos de calidad, ¿sí?, volvemos a lo que era la propiedad de la saturación, ¿sí? Entonces tiene que ver si yo utilizo un rojo, un violeta o un verde en su estado más puro, o este pigmento tiene negro, tiene blanco o tiene su complementario. Y a veces cuando quiero generar composiciones con armonía de color, ¿sí?, estos monotonos que muchas veces funcionan muy bien a la hora de poner la elegancia a una publicación o un folleto o hacer algo como más sobrio, bueno, básicamente puedo elegir, ¿sí?, utilizar el color más o menos saturado para generar estas composiciones. Tengamos en cuenta, ¿sí?, que quizás esto no lo aclaré antes, lo di por sentado, pero quizás no lo es tanto, que si no hay contraste, ¿sí?, si no hay diferencia, básicamente yo no veo, ¿sí? De nuevo, si yo apago la luz, si yo apago el monitor, ustedes no van a ver nada, porque no hay luz. Entonces, el contraste es básico para poder ver, ¿sí? O sea, el contraste es como la diferencia máxima, o sea, o puedo ajustar ese contraste a que sea más sutil. Pero si yo no tengo diferencia entre un violeta con negro y un violeta con blanco, esto sería un plano violeta, ¿sí?, liso. Entonces, el contraste es necesario para poder ver y para poder diferenciar las formas, ¿sí? De nuevo, nos iríamos a Gestalt, figura y fondo, ¿sí?, contrastes simultáneos. Bueno, en realidad es básico. Y por último, ¿sí?, para cerrar con lo que es la parte del color pigmento, de la teoría del color pigmento, y ya sí meternos, ahora ya como teniendo todo este backup y todo este conocimiento en cómo usar el color en la compu, tenemos el contraste cuantitativo, que como lo dice, ¿sí?, la misma definición, hablamos de la cantidad, ¿sí? Si yo tengo mucho de un color y poquito de otro. Bueno, esto lo que me va a generar básicamente es un contraste de proporciones, ¿sí?, un contraste de cantidades. Bueno, tengo muchísimo celeste y un chorrito rojo. Obviamente, eso que hay poco, eso que escasea, bueno, me va a llamar la atención, va a ser el punto de enfoque, la entrada, la mirada. Entonces, de nuevo, tomemos, ¿sí?, todos estos contrastes. Después yo les voy a dejar sobre el final de la presentación el libro del cual está extraído esta teoría, quizás algunos ya los conozcan, o si estudiaron diseño lo hayan leído. Es un libro básico y es un libro, de nuevo, súper interesante para aprender a manejar el color. De nuevo, nosotros con el color como diseñadores, sí, comunicamos, estamos todo el tiempo comunicando. Entonces, no podemos dejarlo librado al azar, o no puede ser azaroso esto de si uso poquito rojo y mucho celeste y blancos, y qué contrasto, y si hay color puro o hay color, sí, desaturado. ¿Por qué? Porque también me va a ayudar, sí, más adelante a poder componer o a crear paletas de colores, ¿sí?, que funcionen bien y que generen, ¿sí?, un buen clima de diseño en general. Bueno, bien, ¿hay alguna duda hasta acá con lo que tiene que ver con el color como pigmento y con entender cómo es el color? Si no, seguimos ya y ahora sí nos metemos en lo que es color luz, que cambiamos el paradigma y cambiamos el formato a lo que ya sí seguramente ustedes están más habituados a hacer y a usar. Pero van a ver que viene todo de este estudio. Bueno, gracias. Bueno, bien, entonces, nos metemos ahora sí en lo que nosotros vamos a hacer como diseñadores gráficos. Nosotros conocemos o trabajamos el color, ¿sí?, en la computadora, en nuestra profesión, en nuestro día a día. Bien, con un monitor, ¿sí?
nuestro monitor, nuestra pantalla, hoy por hoy en general, ¿sí? Pantallas más LED o mucho más digitales. Cuando yo estudié, básicamente los monitores eran de tubo y con el tiempo esos tubos se iban desgastando. También pasaba con las teles viejas, ¿no? Que iban perdiendo luz. Entonces, bueno, hoy por hoy eso está como más regulado, pero bueno, así todo, el color que nosotros trabajamos y el color que nosotros vemos en nuestros monitores va a depender de la calibración, ¿sí? Y de cómo nosotros lo tengamos ajustado. Es un tema muy técnico, es un tema que en general, ¿sí? Deberíamos dárselo a hacer, ¿sí? A alguien que sepa y que tenga las herramientas y la tecnología para hacerlo. Yo les sugiero que no se metan a modificar los estados, los momentos, los colores dentro del monitor, porque generalmente terminamos haciendo lío. Entonces, si ustedes trabajan de forma muy específica con el color, seguramente esto ya lo tengan ajustado, regulado y quien se los controle. Y si no, bueno, confíen en sus monitores, a lo sumo ahora van a ver, vamos a hacer pruebas de impresión como para ver cómo vemos los colores, o bueno, o les sugiero que busquen a alguien que sepa ¿sí? Cómo regular o cómo calibrar un monitor para que esté bien. Bien, básicamente nosotros el color ¿sí? Que vemos, o los colores que vemos en el monitor, que también se lo conoce como síntesis aditiva o de suma de los colores, deviene ¿sí? De este RGB, deviene de la teoría, ¿sí? Newton, ¿sí? Hace mucho tiempo descubrió que si un haz de luz blanca, que es el centro de nuestro círculo cromático luz, atravesaba un prisma, se descomponía básicamente en 7 colores, ¿sí? De los cuales vamos a rastrear los 3 primarios, y son los colores del arco iris. En realidad, si yo empiezo a descomponer la luz blanca, los 3 colores primarios que voy a obtener son el rojo, R, G, B, ¿sí? Red, green, blue. En realidad este RGB viene del nombre de los colores, es la inicial del nombre de los colores en inglés. Y a medida que yo empiezo a sumar, ¿sí? Si sumo el azul con el rojo voy a obtener el magenta, si sumo el rojo con el verde voy a obtener el amarillo. No traten de entender esto como lo veníamos hablando físicamente, porque esto es luz, esto es física pura, ¿sí? Y si superpongo el azul con el verde voy a obtener el cian. Y si superpongo toda la luz, ¿sí? Por eso se lo llama síntesis aditiva, lo que tengo es el blanco, ¿sí? Luz completa blanco, ausencia de luz negro. Y si empiezo a dividir estos haces de luz, ¿sí? Básicamente el RGB que conforman todo mi espectro, ¿sí? De color RGB. RGB es el sistema que yo utilizo y uso, ¿sí? Para trabajar de manera digital. Redes, videos, páginas web, revistas digitales, ¿sí? Todo lo que yo vaya a ver en un monitor, ¿sí? Lo vamos a trabajar y va a estar generalmente generado, pensado y compuesto en este sistema que es el RGB. Este sistema RGB a su vez tiene un sistema abreviado, reducido. Ahora vamos a ver el espectro, ¿sí? de luz y entender un poco por qué esta complejidad, que lo que me permite o lo que me facilita, ¿sí? Hay un sistema que ustedes van a ver acá que dice sRGB, ¿sí? Que es como simplificado, es la simplificación del RGB, es un espectro un poco más chiquito, ¿sí? Es este, que ustedes ven acá. Ahora vamos a pasar a explicar un poco este espectro de lo que se puede reproducir del color. Este más chiquitito es el que yo me garantizo que puedo ver, ¿sí? en todos los dispositivos, celulares, tablets, pantallas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y el RGB expandido, bueno, quizás hay en algunos dispositivos donde no se reproduce del todo. Básicamente el problema, la complejidad del color es que es muy difícil, ¿sí? Reproducir lo que ve el ojo humano, que es el espectro, ¿sí? Es esta forma completa. Acá en este primer triángulo tenemos lo que se puede reproducir en el RGB. En el triángulo más chiquito tenemos lo que se puede reproducir en el RGB simplificado. Y por último, en el CMYK, ¿sí? Que es el segundo modo del color y el que nosotros utilizamos, ¿sí? para imprimir, es lo que yo puedo reproducir, ¿sí? De forma impresa, en un papel, mediante una impresora o un sistema de impresión mucho más
quizás industrial, como sería una máquina de offset o algún otro de los sistemas de producción industrial. Entonces, cuando yo estoy trabajando, ¿sí?, en RGB, bueno, lo que tengo que pensar o lo que tengo que saber previamente, sí, bueno, es ¿para qué estoy haciendo este trabajo? Si yo voy a hacer un trabajo que va a estar en las redes, que se va a ver de forma digital, pero que también se va a imprimir, bueno, lo recomendable o lo que sugerimos, ahora vamos a ver un poquito por qué, es que trabajemos el color desde el modo, ¿sí?, o desde el sistema CMYK. CMYK significa cian, magenta, amarillo, ¿sí?, y negro, que no es esto que nosotros vemos acá en la superposición común, sino que es un cuarto color que se suma. ¿Por qué? Porque en realidad la suma de estos tres pigmentos no generan un negro puro o lo más pleno posible. Básicamente el cian, magenta, amarillo y negro son los colores, ¿sí?, son las tintas de impresión que nosotros compramos o tenemos en nuestra impresora, en casa de chorro de tinta, o en las impresoras digitales, ¿sí?, que vamos a imprimir cuando llevamos a hacer un trabajo de forma digital, o bueno, o en las máquinas, ¿sí?, offset o diferentes tipos de sistema de impresión que en cada rodillo sí trabajan con alguno de estos colores. Si bien acá, mediante la suma de los colores llegábamos al blanco, en este caso, por eso se lo llama síntesis sustractiva, mediante la suma, ¿sí?, de estos colores, o a medida que vamos sacando, llegamos al blanco. Y si sumamos o superponemos todos los colores, llegamos a este marrón oscuro, casi negro, que como no es 100% puro, se adiciona la tinta negra como una tinta más. Y mediante la superposición, en este caso los colores primarios, ¿sí?, CMYK plus, son el magenta, el cian y el amarillo, y mediante la mezcla de estos colores primarios obtenemos los secundarios, que fíjense que son los primarios luz, ¿sí?, los primarios del RGB. Si mezclamos magenta y azul, vamos a tener, magenta y cian, perdón, vamos a tener el azul, magenta y amarillo vamos a tener el rojo, y cian y amarillo vamos a tener el verde. ¿Por qué es tan difícil, ¿sí?, llevar esto que nosotros vemos en el monitor a lo impreso? Bueno, vamos a hacer un ejercicio ahora práctico. Voy a dejar de compartir la presentación y me voy a ir un ratito al Illustrator y les voy a contar por qué o cómo elegir los procesos. Como les decía hace un ratito, si yo voy a trabajar un proyecto que es 100% digital, ¿sí?, voy a hacer una página web. Bueno, listo, no hay duda, trabajo en RGB. Ahora, si yo voy a hacer un proyecto que es digital, pero, o sea, voy a mandar el folleto por WhatsApp, lo voy a mandar por mail, lo voy a enviar de forma digital, lo van a poder ver en las redes, pero también lo voy a imprimir, voy a utilizar como sistema para desarrollar el trabajo el CMYK, ¿sí? Voy a pensar en lo que puedo imprimir. ¿Por qué? Básicamente porque si ustedes miran este espectro, y lo recordamos, ¿sí?, todo lo que puede ver el ojo humano, lo que puede reproducir un monitor, ¿sí?, muy bueno, en el mejor de los casos, lo que pueden reproducir algunas pantallas, ya sea de celulares, de tablets o monitores, ¿sí?, o de tele, y lo que puede reproducir, ¿sí?, el sistema de impresión. Es mucho más chico. Fíjense que yo puedo ver este verde, pero no puedo imprimir este verde. ¿Por qué? Porque mi espectro CMYK, ¿sí?, no llega acá. ¿Sí? Acá tenemos como un meme, ¿sí?, de lo que es la panceta cruda, todo el colorcito lindo, y qué pasa cuando la panceta la cocino o la tiro, ¿sí?, en la sartén. Bueno, pasa esto, ¿no? Es como que pierde el color. Bueno, básicamente RGB o CMYK funcionan así. Vamos a dejar de compartir la presentación y voy a pasar a compartirles, ¿sí?, un ejercicio para que entendamos un poquito esto. ¿Por qué sugerimos que cuando vamos a trabajar, ¿sí?, en un proyecto en ambos sistemas, ¿sí?, impreso y digital, arranquemos de construir o de componer los colores de forma, ¿sí?, como si fuese el impreso, CMYK? Y cuando hablo de esto, básicamente de lo que estoy hablando es de cuando creo un documento, ¿sí?, para imprimir o para diseñar en Illustrator del modo de color del documento.
Bueno, no sé si lo conocen o saben esto, pero cuando yo creo un documento, puedo elegir el modo del color en el que estoy visualizando, ¿sí?, el color en la pantalla. O sea, básicamente, esto es un tema de visualización. Me ayuda a mí a ver, ¿sí?, el color en CMYK o en RGB. A ver, perdón que voy al chat, que veo que hay una pregunta. No, creo que no. Revisen sus mensajes. Bien, no. Gracias. Ahí me están... La asistente me está diciendo algo. Bien, entonces, cuando yo elijo, ¿sí?, el modo de color de mi documento, generalmente, si voy a imprimir, tengo que optar y tengo que pensar los colores en CMYK. ¿Por qué? Porque, fíjense, yo acá tengo cian, magenta, amarillo y negro, azul, rojo y verde, ¿sí?, construidos o generados desde el modo y desde el espectro de color CMYK. Si yo tengo que convertir esto a un archivo digital que voy a ver en un monitor, básicamente cambiando, ¿sí?, del modo RGB al modo CMYK, voy a visualizar claramente, ¿sí?, la diferencia. Fíjense que yo estoy en modo documento CMYK, paso a RGB, ¿ven alguna diferencia? Si no, al final de la presentación están todos los datos del libro, la tapa y lo vas a poder, puedes hacer una captura de pantalla y ya te va a quedar, y si no, igual ahora te paso el link con el libro, ¿dale? Pero quédate tranquilo que al final de la presentación está puesto en una pantallita. Bueno, bien, ¿vieron alguna diferencia entre el cambio de modo del documento? No, ¿no? Bueno, básicamente, ¿por qué? Porque ya, como lo pensé en CMYK, lo que yo veo en el monitor y lo que voy a imprimir va a ser muy semejante. Después tendré que hacer los ajustes pertinentes, van a ver que hay otro montón de factores que influyen en la percepción o en cómo después se va a reproducir el color impreso, pero desde acá me estoy manejando de una forma más segura. Fíjense qué pasa cuando, ¿sí?, yo tengo un documento, ¿sí?, donde los colores los generé desde lo que es el RGB y el modo del documento, ¿sí?, está en RGB. Bueno, yo ahora voy a hacer el camino inverso, voy a convertir el modo del documento. ¿Por qué? Porque la verdad es que esto yo ahora lo quería imprimir, me di cuenta que no, que está bueno imprimir el documento, así que bueno, lo voy a pasar a modo CMYK porque quiero imprimirlo. Ahora, ¿vieron alguna diferencia? Vamos a hacer control Z. Bien. Básicamente los colores en RGB siempre tienen mucho más luminosidad, mucho más brillo, y los veo, ¿sí?, de forma mucho más vibrante. Entonces, si yo pienso los colores, ¿sí?, acá tenemos básicamente, bueno, ¿no?, nuestra forma de generar o de ver y de construir los colores. Yo estoy muy acostumbrada al CMYK, porque como les decía al principio, generalmente hago trabajos que se imprimen, entonces me cuesta entender la composición del color desde el RGB porque no es lo que más uso. Pero bueno, la idea es que si yo arranco, ¿sí?, trabajando con un documento en RGB y después lo quiero imprimir, voy a tener este problema, ¿sí?, que voy a perder seguramente, ¿sí?, mucho del impacto que yo quería comunicar o transmitir con el color. Bien, volvemos a la presentación. ¿Por qué? Porque es esto básicamente, ¿sí? De nuevo, el espectro que yo puedo reproducir, ¿sí?, la cantidad de colores, recuerden, o sea, nosotros cuando manejamos o cuando imprimimos, ¿sí?, en CMYK, básicamente podemos reproducir, que no es poco, 16 millones de colores, ¿sí? Uno dice, bueno, 16 millones de colores, ¿qué más necesito? O sea, ¿qué más puedo, ¿sí?, decir que me van a faltar colores? Y sí, me van a faltar colores, porque fíjense que prácticamente los naranjas no los puedo imprimir, los verdes muy poco, los violetas casi nada, ¿sí? Lo que más voy a poder imprimir en general, bueno, son los cian o los azules, los magentas y los amarillos, ¿sí? Y un poco, bueno, la combinación que hay entre ellos. Pero básicamente, sí, el espectro de reproducción del color en CMYK es muy acotado. Por eso, cuando estamos pensando un trabajo que va a ser impreso, ¿sí?, tengo que pensar
que hay colores que aunque me gusten mucho, me conviene no usar. ¿Por qué? Porque la realidad es que después no los voy a poder reproducir, ¿sí? No los voy a poder imprimir. Si ustedes tienen un lugar que imprime muy bien, que trabaja muy bien, que acá, bueno, yo fue un poco también con esta foto, ¿no? De las frutas que mostraba al principio, de cómo se ven en RGB y en CMYK, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con la realidad, con cómo convertir esa imagen. Si ustedes tienen un lugar que imprima muy bien, bueno, seguramente sí va a haber colores que los van a ver muy bien impresos, van a decir, no, bueno, pero el naranja salió, se ve violeta, o sea, no es que es imposible imprimir en esos colores, porque si no, todos los diseños serían magentas y amarillos o negros, y no es así, ¿no? Pero bueno, la realidad es que ustedes tienen que saber, tener un lugar donde ya saben que imprimen, que se imprimen bien, que las máquinas son buenas, ¿sí? Más cuando estamos hablando de tiradas chiquitas o de proyectos por ahí de 100 ejemplares o cuestiones que se hacen de manera digital. Y también saber, bueno, que ese color, quizás yo lo veo en mi impreso, bueno, sí, el violeta lo veo bien, es violeta, pero que si lo voy a comparar con un Pantone o con un violeta puro o con el, por ahí, color original que teníamos elegido para la marca, bueno, ahí se nota la diferencia. Y ahora vamos a entrar un poquito después a ver el sistema Pantone y cómo lo utilizamos para quizás complementar, ¿sí?, estos colores que nosotros no podemos reproducir de forma impresa. Un poquito hasta acá resumiendo. Si yo trabajo para un monitor, si yo trabajo de forma digital, seguramente mi espectro de color y la cantidad de colores que voy a poder usar y reproducir van a ser muchos más que si después quiero imprimir ese trabajo. Ahora, esto no implica que no tengo que imprimir ningún trabajo, que no puedo imprimir, lo puedo hacer. Sí, hay formas de corregir esto y hay formas de complementarlo. De nuevo, siempre va a depender mucho de la calidad, ¿sí?, de la máquina y del lugar en el que yo esté trabajando. ¿Qué influye en la impresión? ¿Sí? Porque cuando nosotros hablamos de ir a imprimir un trabajo, y acá es donde se plantea, ¿sí?, generalmente siempre como el conflicto de, uy, yo le mostré al cliente, no sé, creo que nos está pasando a todos, ¿no? Que últimamente uno manda los trabajos por WhatsApp. Bueno, nada, te mando el trabajo, el WhatsApp, lo miras. Bueno, en el celular se ve todo divino, ¿sí? Los monitores, las pantallitas de los celulares, las fotos se ven lindas, los colores se ven lindos, bueno, tienen como, ¿sí?, un cuidado o una reproducción de color muy buena. Entonces, ¿qué pasa? Después, cuando yo voy a imprimir lo que el cliente vio en el celular divino, porque aparte era chiquitito, y como estaba todo chiquitito, no se notaba ningún píxel, ningún defecto, nada. Bueno, cuando voy a imprimir eso y le llevo impreso al cliente, sí, como en mi época, que nosotros no mostrábamos las pruebas de color o los cromalines, que eran como la reproducción fotográfica de la tapa de la revista o del folleto. ¿Por qué? Porque después, cuando yo imprimía eso en el papel real y en una tirada de 100.000 ejemplares, y no tenía nada que ver con el cromalina. Entonces, generalmente no se mostraba el trabajo, ¿sí?, hecho impecable en papel fotográfico, porque después eso se usaba para ver si los colores estaban bien y se usaba para tratar en la impresión de llegar a eso. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a imprimir? Bueno, cuando yo voy a imprimir, ¿sí?, hay un montón de factores externos que van a hacer que, aunque yo haya hecho todo el proceso de forma perfecta y haya elegido bien los colores y me haya asegurado de que están todas las proporciones, los porcentajes de color, la luminosidad, todo perfecto, bueno, hay un montón de factores que pueden interferir. No es grato, ¿sí? Obviamente esto no está bueno, porque en realidad uno dice, bueno, yo hice todo bien, pero bueno, después, dependiendo de la tinta, ¿sí?, que se use, del clima, ¿sí?, o sea, si hay humedad o no hay humedad, del tipo de máquina, ¿sí?, que elijamos para imprimir, de quién maneje esa máquina, porque muchas veces sí, la máquina no es solamente buena o mala porque sí, sino que el que la maneja no sabe ajustarla, no sabe, sí, setear bien cuáles son las propiedades como para que el color, por ejemplo, no sé, hace un rato decíamos, es imposible ir a la gráfica e imprimir un gris, ¿sí?, un gris neutro. ¿Por qué? Porque siempre el gris, ¿qué pasa? Las impresiones digitales al gris le suman cian, magenta y amarillo, ¿sí?, en el caso de que ustedes no le pongan nada. Entonces, según cómo esté regulada la máquina, por ahí le suma solo cian. Entonces me queda un gris azulado, verdoso, ¿sí? O le suma cian y amarillo, entonces me queda un gris. O sea,
no sé si les pasa, si suelen ir a imprimir, pero bueno, el tema es este, ¿no? Entonces yo digo, bueno, quizá ahí, o sea, depende de cómo está calibrada esa máquina, quién la maneja, ¿sí? Si yo voy siempre a imprimir al mismo lugar, tengo la garantía de que ya sé más o menos, y por ahí me puedo armar mi paleta de colores, o puedo tener como mi esquema, o puedo saber que a los grises no les tengo que poner nada de cian, o al contrario, como les suelen cargar magenta para que quede más neutra, le tengo que poner un poco de cian al gris para compensar, ¿sí? Y que quede algo más neutro. Entonces, todas esas cosas, en la medida que yo empiezo a imprimir y que conozco y que voy siempre al mismo lugar, puedo empezar a regularlas. Mi consejo siempre igual es, sean amigos de quien va a imprimir sus proyectos, ya sea una imprenta, ya sea una gráfica, o ya sea así la fotocopiadora enfrente de casa, o sea, pero sean amigos, vayan preguntando siempre, bueno, ¿qué me sugerís? ¿Qué hago? ¿Cómo convierto el documento? ¿En qué sistema te lo llevo? Ahora hay muchos sistemas o muchas, por ejemplo, la sublimación pide los archivos en RGB, ¿sí? Cosa que antes uno dice, no, si llevo algo a imprimir, lo tengo que llevar en CMYK, porque si lo llevo en RGB, cuando me lo convierte, esa es otra, ¿sí? Si voy a la gráfica y yo llevo el documento en RGB, bueno, lo va a convertir automático y ahí sí el color me puede llegar a salir cualquier cosa, porque yo no lo armé pensando sí en el color en CMYK. Entonces, influye todo esto, influye el soporte, ¿sí? Influye el papel. ¿Vieron que cuando ustedes van a imprimir les preguntan, ¿te imprimo en opalina mate o en ilustración? Ah, es lo mismo. No, no es lo mismo, ¿sí? O sea, es lo mismo si por ahí, no sé, estoy imprimiendo la carátula para, no sé, una carpeta de mi hijo, pero en realidad no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el color no va a reflejar, ¿sí? De la misma manera sobre un fondo brillante que sobre un fondo mate. ¿Sí? No va a ser lo mismo imprimir en papel obra, en papel prensa, en papel diario, que es grisáceo, que imprimir en papel fotográfico, ¿sí? Que como yo les decía hace un rato, hacíamos cromalines hace miles de años, eran estas pruebas de color donde la superficie era impecable, entonces el color reflejaba en su máxima expresión, ¿sí? Si voy a imprimir en una imprenta, ¿sí? Si voy a hacer un trabajo, una tirada, una revista, bueno, las máquinas de imprenta, los que hayan cursado o sepan algo de producción gráfica, yo no me voy a meter en ese tema, también tienen algo que se llama la ganancia de puntos, ¿sí? Nosotros para imprimir, para lograr los colores, sí, se trabaja con una trama de puntos, ¿sí? En realidad el color, la impresión en cian, magenta, amarillo y negro, no es que el color existe, o sea, no hay verde, no hay naranja, no hay violeta, sino que el color es una ilusión óptica, ¿sí? Mediante la superposición de puntos magentas y cian, yo veo azul, ¿sí? Esos puntos a su vez tienen una inclinación de trama, que es lo que me permite a mí formar los colores, pero si ustedes van caminando por la calle y se acercan, ¿sí? A uno de estos banners de carapantalla municipal o a estos carteles que están pegados a veces en las obras impresos de las marcas, van a ver que si se acercan mucho ven los puntos, ¿sí? Van a ver los puntos, y si se alejan, bueno, por una, obviamente, cuestión óptica, ¿sí? De ilusión óptica, bueno, van a ver el color y no van a ver el punto. Entonces, ese punto, ¿sí? Que es el que generalmente determina o conforma los colores, según la máquina, ¿sí? Si la máquina ejerce mayor o menor presión, puede tener ganancia de puntos. Entonces, si yo había determinado que voy a imprimir en celeste, entonces ese celeste era un 70%, ¿sí? Del punto. O sea, vieron que ustedes en cian, magenta, amarillo y negro trabajan porcentajes de 0 a 100. Ustedes pueden tener 0% del punto o el 100% del punto. El 100% del punto es el punto lleno, es el color más pleno. Ahora, si yo tengo un punto que en lugar de ocupar el 100%, ocupa la mitad, ¿sí? Ocupa el 50%, ópticamente lo que voy a estar viendo es un celeste más clarito. Ahora, si yo estoy trabajando con un punto del 70%, ¿sí? Que me da un celeste intenso, pero no tan fuerte, pero esa máquina tiene una ganancia del 15%, casi que estoy viendo un cian, ¿sí? Entonces, es muy importante también, si ustedes van a mandar a hacer grandes tiradas de impresiones, ¿sí? En offset, que tengan, ¿sí? O sepan, por eso yo les decía, me hago amigos siempre de con quién imprimo, bueno, la máquina tiene ganancia de puntos, tengo que calcular eso, entonces, bueno, quizás ahí yo puedo ajustar el color.
Bueno, cómo están grabadas las planchas de impresión, ¿sí? De nuevo, en el caso de que sea una impresión o una tirada offset, qué presión tienen estos rollos. Y bueno, y después, obviamente, que esto ya tampoco depende de nosotros, bueno, la percepción del otro, ¿no? Los trastornos visuales que puede tener el otro. Si esa persona encima de ese otro es quien está imprimiendo, estamos en serios problemas, ¿sí? Entonces, muchas veces es dificilísimo, ¿sí? Esto de poder conversar, pero no es imposible, ¿sí? No es imposible, no es imposible porque como veíamos hace un rato, si ustedes después googlean o se meten un poquito más en esa página y van buscando, van a ver que hay un montón de elementos o de herramientas para medir y para poder, sí, asegurarnos de que el color que yo quiero imprimir se imprima de esa manera. Generalmente cuando nosotros vamos a imprimir un trabajo, ¿sí? Antes de pasar a esto, cerramos con la impresión. ¿Qué me va a dar garantía de que ese trabajo salga bien? Bueno, primero, salvo que tenga mucha confianza en quién va a imprimir, bueno, estar ahí, controlar el proceso. ¿Sí? A ver, por ejemplo, yo tengo que hacer 50 impresiones de un folleto. Las voy a hacer digitales, bueno, elegí el lugar, nunca fui, no le dejen el archivo y le digan, paso en 3 horas, me haces las 50, porque, o sea, entonces, sugerencia, bueno, esto es cuestiones como de sentido medio común, ¿no? Prácticas, pero de sentido común. Digo, bueno, ¿me tirás una prueba? A ver, lo miro. Che, no, mira, el color sale mal, vos tenés alguna forma de manejar esto, es mi archivo, es tu máquina. Si no les gusta el color, no dejen las 50 impresiones, vayan a buscar otro lugar, o por ahí hay veces que hay lugares donde saben y imprimen bien y te dicen, no, mira, sácale el negro, a todos los colores sácale el negro, porque esta máquina tira negro siempre, o recarga tinta negra, o ajusta con la tinta negra. Entonces, sí, siempre es muy importante controlar el trabajo, estar ahí, ¿sí? Con la pandemia, un poco eso fue difícil. ¿Por qué? Porque ahora muchos lugares como que quedaron con la modalidad de, no, me tenés que mandar el archivo por mail y después lo venís a buscar. No, bueno, sí, pero si yo te mando el archivo por mail y después lo voy a buscar y cuando llego no está bien el color, bueno, ¿no? Ahí es como que, como yo siempre digo, bueno, ¿qué hacemos? O sea, con todo lo que imprimí, yo no lo quiero porque no quedó como estaba. Entonces, sugerencia, bueno, si van a imprimir algo chiquito en una gráfica, algo digital, quédense, pidan una prueba, ¿sí? Asegúrense de que sale bien y después de última, si tarda 1 o 2 días en producirse, bueno, pero ustedes ya se quedaron tranquilos. Y bueno, y si van a hacer una impresión en una imprenta con una tirada grande, bueno, voy al pie de máquina, ¿sí? Voy, firmo el ejemplar del pie de máquina, me quedo hasta que el maquinista reguló. Generalmente cuando ustedes hacen trabajos grandes o trabajan con imprentas, siempre los van a llamar para ir al pie de máquina porque también es una garantía para ellos, ¿sí? O sea, eso también les asegura a ellos que el trabajo después vos no vas a decir, no, estas 10.000 revistas o estos 10.000 folletos no los quiero porque no son el color de la marca y el cliente no los quiere. Bueno, entonces, más allá de tomar todos los resguardos a la hora de generar los documentos de impresión y de armar los archivos y de trabajar como corresponden, CMYK, en RGB, convirtiendo los colores, hay un montón de tutoriales también que, si a ustedes les interesa el tema y después se van profesionalizando en esto, van a empezar a buscar y a ver. Pero bueno, más allá de controlar toda la previa y todo el armado de los originales, bueno, no es que entrego el original y me olvido, no. También hay un control posterior, ¿sí? Que tiene que ver con el momento en el que se empieza a imprimir. Si ustedes, no sé si alguna vez alguno fue a una puesta en máquina, ¿sí? o a lo que es un pie de máquina para empezar a imprimir la tapa de una revista o un catálogo, bueno, van a ver que desde que el maquinista empieza a tirar el primer pliego hasta que se firme y se llega al color, a veces se tiran 500, 300, 800 pliegos, porque la máquina hay que calibrarla, ¿sí? O sea, hay que ajustarla, no es que empiece a imprimir, o sea, tiene como que entrar en calor, ¿no? O sea, no es que empezamos a imprimir y ya sale perfecto. Entonces, que no pasen las digitales son un poquito más simples. Entonces, controlo toda la previa, pero también para asegurarme de que el color quede bien impreso, estoy a la hora de imprimir, ¿sí? Cuido o hago el seguimiento de esa parte del proceso. Bueno, como decíamos recién, ¿sí? Tenemos diferentes formatos de color que son los que usamos, ya estamos casi igual llegando al final de la presentación, nos queda un poquito ver acá ahora el tema de lo que es la codificación de los colores Pantones.
Este sistema, ¿sí? Estos sistemas de color que yo uso y cómo los uso, bueno, básicamente sí, en gráfico, en diseño gráfico, yo voy a usar estos 4. CMYK es el que voy a usar, ¿sí? Cuando quiero imprimir, RGB para ver en el monitor, Pantone, ahora nos vamos a meter un poquito en lo que es la fórmula, en las fórmulas de color, ¿sí? Acá sí tengo garantía 100% de que el color va a quedar impreso. Bueno, 100% nunca, 99%, ¿no? Pues depende de qué tinta compre la persona y en qué sistema imprima. Y el sistema hexadecimal, que no voy a entrar en detalle, pero que básicamente sí es el que se utiliza para desarrollar páginas web. El hexadecimal y el RGB están sumamente vinculados. De hecho, cuando ustedes forman o componen el color en RGB, van a ver que abajo les aparece el código del hexadecimal, que básicamente, en realidad, ¿por qué es más simple? Bueno, porque ese código se ingresa, ¿sí? Los programadores lo ingresan y ya se crea el color. Entonces, básicamente, cuando yo estoy trabajando para una página web, lo que envío, lo que especifico es, yo voy a formar el color seguramente en RGB, porque tengo más manejo y más visualización para verlo, y le voy a copiar o le voy a enviar al programador el código de hexadecimal, ¿sí? Eso lo van a ver, lo ven acá. Esperen que, bueno, no sé cómo ven sus monitores, pero ven que si yo estoy acá en el modo, esta es la pantallita de color donde yo genero el color en Illustrator o, bueno, generalmente en Adobe, en InDesign o en Photoshop, en el programa que usen, y ven que si yo estoy en el modo RGB de color, ¿sí? O sea que acá me muestra los porcentajes de 0 a 255, acá abajo me aparece, ¿sí? Como este hashtag, bueno, este es el hexadecimal, yo acá lo que tengo que hacer es copiar y pegar para mandarle al programador esa pantalla. Bueno, acá tienen, bueno, este es el compatible con web, es más o menos lo mismo, se ve como un poco más facetado. La variable sí que trabajamos para imprimir en CMYK y este HSB que no los estamos, o sea, nosotros en general no los usamos cuando usamos este modelo HSB. Voy a volver, dejo de compartir acá y vuelvo un segundito a Illustrator. Sí, ahí se ve bien la pantalla. Sí, bien. Bueno, en realidad, si ustedes van cambiando acá, ¿sí? En la ventana de color, en la paleta, bueno, ustedes pueden elegir, bueno, trabajar en escala de grises, ¿sí? Acá les va como a sacar todos los colores, en RGB, HSB. Bueno, básicamente en realidad acá lo que estoy viendo, ¿qué es esto? Tono, saturación y brillo, ¿sí? Es lo que veíamos en la primera pantallita. Entonces, básicamente esto lo que me permite a mí, o lo que es más intuitivo, es que yo puedo elegir, ¿sí? El color, decir, bueno, no sé, yo quiero rojos. Entonces, bueno, lo pincho o más naranjas. Y después desde acá, sí, ya sé que el color es rojo, lo voy cambiando como más visual, ¿no? Es verde y bueno, y creo que el verde sea más desaturado o que sea un verde más oscuro, ¿sí? Entonces, desde acá es como que tengo, ¿sí? más manejo visual rápido, ¿sí? Esto me sirve mucho en realidad si yo quiero copiar un color, o si tengo que buscar, si tengo buen ojo, como ya comprobamos en el test, y tengo que reproducir este color, bueno, más allá de que lo podría hacer tranquilamente con el gotero, bueno, si tengo que reproducir este color, bueno, yo ya sé que es un verde, que tiene bastante saturación y que es bastante luminoso, ¿sí? Entonces me resulta más fácil llegar al verde desde este sistema que si tengo que llegar al verde desde acá, ¿no? Que bueno, ¿qué hago? Uy, le pongo, pero acá se me hizo más azul, entonces le pongo más amarillo, pero es muy fuerte. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, generalmente, vamos a dejar de compartir. Perdón. ¿Se compartió lo que hice recién o? Porque acá veo que... Ahí vuelvo. Sí. Volvemos a la presentación. Entonces, generalmente este modelo, ¿sí? De HSB, ¿sí? Que es color, saturación y valor, matiz, ¿sí? Saturación y valor, lo utilizo generalmente para esto, como para formar los colores, pero después ya enseguida lo convierto y lo ajusto a CMYK.
Bien, es este que estaba acá. Bueno, y para cerrar, ¿sí?, la charla con lo que sería ya como el broche, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué pasa si yo necesito, de nuevo, ¿no? Trabajo con una marca, con una multinacional, donde el color es muy específico, donde el color no se puede modificar, o bueno, o estoy construyendo, diseñando una marca para un cliente, pero yo sé que este proyecto va a tener a lo largo del tiempo un crecimiento, va a ser un proyecto con futuro, entonces no quiero que hoy la marca, no sé, sea un azul y dentro de 3 meses, cuando voy a imprimir, el azul es diferente, y dentro de 2 años, cuando vuelvo a imprimir porque se me terminaron las carpetas, es otro azul porque, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar, ¿sí?, la calidad del color, ¿sí?, para tener un estándar de color a lo largo del tiempo? Bueno, acá la única, sí, solución, la única garantía, siempre y cuando en el lugar que vayamos a imprimir, si estamos hablando de sistema digital, esto ya es como más complicado porque las máquinas no trabajan con tintas Pantone, pero sí, si estamos hablando de impresión a gran escala, un packaging, un libro, una revista, un catálogo, bueno, sí recurrir a las fórmulas de color, ¿sí? Pantone, sí, es la empresa de fórmulas de color estándar mundial que se utiliza, ¿sí?, en todo el mundo, y es como la referencia de color. Si bien hay otras formulaciones y hay otras marcas de tintas, Pantone es la más conocida y es la más estandarizada. Y es la que solemos usar, sí, básicamente hay 2 guías de color Pantone que son las que solemos usar los diseñadores gráficos. No sé si se enteraron que hace cuestión de unos días atrás Pantone retiró sus librerías de color de Adobe, hubo ahí una pelea, una pica de licencias, con lo cual ahora Pantone, para mostrar las paletas de color en Adobe Illustrator, InDesign y Photoshop, bueno, hay que pagar, hay que comprar esa parte. A nosotros no nos perjudica, porque en realidad las bibliotecas que seguimos usando nosotros, que son estas, ¿sí?, las vamos a encontrar acá en las bibliotecas de muestra, libros de color, la Pantone más MK Coated o esta, básicamente la Solid Coated y Uncoated, que son las que usamos. Esas siguen estando, ¿sí? Esas son como las estándar, las básicas. Pero ya si queremos esta captura es vieja, no sé ahora si sigue vigente, ya los retiraron, pero bueno, si nosotros queremos, no sé, una librería de color metálicos o metalizados o fluo, bueno, ya no la tenemos cargada o seteada para visualizar desde el programa. No sé si a alguno le pasó, pero bueno, muchos diseñadores lo que les pasaba es que tenían un documento generado con un Pantone X determinado, y cuando abrían el documento, como Pantone había retirado la librería, la biblioteca de color, les apareció un cartel, ¿sí?, que decía que el color ya no estaba disponible, que por favor, no sé, vaya a Pantone y compre la biblioteca de color. No sé si a alguno le pasó. Ahí voy de nuevo, sí, Sabrina, perdón, sí, me di cuenta después. Ahí dejo de compartir esto y les muestro de nuevo lo del HSB. ¿Ahora sí se está compartiendo? Sí, ahora acá veo bien. Bueno, no, les decía que cuando cuando trabajo en este formato, o sea, yo lo uso muy poco, realmente no me resulta muy práctico, ¿no? Voy desde, ahora les cuento un poquito quizás cómo trabajo, pero bueno, si yo tengo que copiar este verde, ¿sí?, desde el modo CMYK, bueno, es difícil, ¿no? O sea, bueno, tendría que empezar a ver si no tiene negro, si le pongo magenta, le saco magenta, pero me queda más brillante, sí, es como más difícil. En cambio, si yo voy a las propiedades del color, básicamente, esto sería como trabajarlo, como mezclando el color en la paleta, ¿no? Entonces digo, bueno, nada, sé que estoy en los verdes, vamos a ponerle acá la saturación y la luminosidad neutra, ¿sí? Digo, bueno, sé que este color, no sé, es un verde, y que es un verde mucho más luminoso, y que es más saturado, ¿sí? Entonces ven que puedo como lograr ahí, ¿sí?, empezar a acercarme como más rápido. Y después, bueno, paso de nuevo a CMYK o RGB. Igualmente, a ver,
Si yo tengo que reproducir un color, directamente, bueno, voy al goterito en Illustrator y lo copio, ¿no? O sea, no necesito, pero bueno, si lo tengo que formar o si estoy pensando por ahí desde otro punto de vista, podría ir por ahí. Bueno, bien, ahora sí, volvemos a la presentación y acá estábamos en esto de normatizar el color con las tintas Pantone. Bueno, bien, esto es como, ¿sí?, la librería de Pantones y la garantía de que sí. Muchas veces, bueno, si yo elijo este color y voy a la imprenta y en la imprenta compran la lata, ¿sí?, de esa fórmula de color, bueno, ahí sí me garantizo que el rojo es lo mismo hoy, mañana, dentro de 5 años, o si Pantone sigue existiendo en el 3000, ¿sí? No sé, en el año que sea. Bien. Esta es la otra librería de Pantone que solemos usar, ¿sí? Básicamente, bueno, la que les mostraba acá al principio, la de colores sólidos y la de colores sólidos más CMYK. Esta quizás es la que para los diseñadores es más útil, y acá podemos ver la realidad, ¿sí?, entre lo que es la diferencia de un color de fórmula y un color en CMYK o en RGB. Esta pantonera, sí, que es tiene 2135 colores, es la que nos compara el color de fórmula, ¿sí?, por ejemplo el Pantone 358, cómo queda impreso en CMYK, ¿sí? Me da la proporción exacta, ¿sí?, como es la forma correcta de llegar a imprimir en CMYK, 35% de cian y 48% de amarillo, y también nos trae la referencia del color en RGB y en hexadecimal, ¿sí?, como decíamos. Entonces, esta quizás es la paleta más completa que nos sirve para trabajar tanto imprimiendo como en lo digital, ¿sí?, y tener la referencia siempre del color sólido. Son caras, suelen ser caras, ¿sí? Estas paletas están acá, pueden ver más o menos, esto es una captura de pantalla reciente, están alrededor de los 400 euros, ¿sí?, dólares, no sé, acá en Buenos Aires si las sigue vendiendo, si se siguen trayendo y a qué precio están, pero bueno. Les dejo también acá esta referencia, ¿sí?, de la página de Pantone. Nada, pantone.com no tiene mucha ciencia, acá abajo la tienen. Yo si quieren no voy a entrar ahora, pero bueno, creo que no hace falta que les copie el link, es muy simple. Les sugiero que la naveguen, que la recorran, ¿sí? Tienen herramientas, tienen técnicas, hay algunos cursos de color. Bueno, Pantone tiene un instituto también del color, donde forma, desarrolla, ¿sí? Bueno, está asociado con este test de Munsell también que hicimos al principio. Bueno, la realidad es que si les interesa el tema del color, y realmente es un tema muy apasionante en el que podríamos... A ver, nosotros desde el diseño gráfico trabajamos el color, ¿sí?, de nuevo como un complemento para comunicar, ¿sí? O sea, es importante que el color se vea como nosotros lo elegimos y como nosotros lo componemos, porque estamos comunicando con ese color, ¿no? Pero bueno, hay gente, no sé si en el auditorio habrá o no, pero hay gente que se dedica a crear color, ¿sí?, a desarrollar color, ya sea para una línea, para indumentaria, para decoración. Entonces, bueno, el tema del color es realmente un tema apasionante y hay muchísimo para saber y aprender, ¿sí?, sobre el uso del color. Sin entrar de nuevo en lo que es el tema de, bueno, la psicología o lo que simboliza para cada cultura y para la interpretación de cada uno de los colores. Bueno, Gino, ahí está el libro, ¿sí?, El arte del color, de Johannes Itten. Es un libro viejo, o sea, es un libro que tiene muchos años, pero que no por eso deja de ser vigente. Creo que, bueno, desde el estudio del color más físico y más psicológico está ahí. No me animé a sugerirles o a traerles libros sobre psicología del color, porque hay miles, hay muchísimos. De nuevo, si les interesa el tema, les sugiero que naveguen en la web, hay un montón de material sobre color. En la página, bueno, de los libros de la editorial de Gustavo Gili, que son libros específicos de diseño, tienen muchísimo material, sí, sobre el color, con lo cual, bueno, nada,
es un tema apasionante. Bueno, no sé si tienen dudas, si quieren, bueno, abrir un poquito ahora sí la charla, hacer preguntas, algo puntual o algo que no hayan entendido, que quieran que repasemos o volvamos a comentar. O sea, dejamos ahora el rato que nos queda del taller abierto a las consultas. Sí, sí. La charla más arriba está en el chat. No sé si tenés acceso al chat o solo ves a partir de que te uniste, pero sí, la charla va a quedar en Conferencias DC, en YouTube, subida, no sé a partir de cuándo, ahí creo que te lo están contestando. Bien, bueno, ahí te lo copiaron, Rocío. Podés ver la charla ahí, que va a quedar grabada. Bueno, igual gracias por unirte. Bueno. Trabajado. Risografía. No, contame un poquito, Gino, ¿a qué le llamas risografía? Desconozco. Tema para meterme y buscar. Eso era lo que les decía al principio. ¿Sos de Argentina? Quizás es... Esperamos a ver qué... Si no se escribe. Voy a dejar de compartir acá la pantalla y los paso a ver a ustedes. Es un modelo de impresión que usa tintas planas. El taller donde estuve... No, lo asocio, si hablamos de tintas planas, lo asocio a las fórmulas de color tipo Pantone. Quizás es una marca que trabaja con tintas planas, pero realmente te lo debo. Me lo voy a... Ahí vamos, Tomás, dale. Me lo voy a anotar y lo voy a sumar a futuro y igual si quieren les puedo dejar acá mi contacto, un mail, por si en algún momento me quieren... Claro, o sea, si trabajás con capas de color y trabajan con colores plenos, se me hace que puede ser algo parecido a la serigrafía, a lo que acá trabajamos como serigrafía. Quizás es un proceso más artesanal, Gino, pero te lo debo, te lo debo. Ahora voy a googlearlo acá un minutito, a ver si lo asocio, leo un segundito. Sí. Sí, stencil o plantilla, sí. Nosotros acá en Argentina, Gino, a eso lo llamamos serigrafía. Y es un proceso mucho más artesanal, ¿sí? La serigrafía se utiliza para imprimir obras de arte, cuadros, y básicamente sí, es una malla en la que se bloquean las partes en las que no tiene que pasar la tinta y se deja libre, ¿sí? Es una malla muy finita, la impresión termina siendo casi un pleno, o una tinta, como vos bien ahí decís, plana, no se ve el punto, y por esas ventanas, ¿sí? Con una espátula atraviesa, se levanta, después se hace otro yablón u otra malla donde se superpone otro color, y es de mucha precisión y es casi un trabajo artesanal, ¿sí? Hay serigrafía industrial, nosotros acá en Argentina trabajamos, hay serigrafía industrial, que es una impresión relativamente de baja calidad,
pero cuando la serigrafía, o lo que ahora también sé que se llama risografía, no sé si es en tu país o en América en general, o acá también existe, después voy a seguir investigándolo, pero si se hace de forma artesanal es un proceso súper interesante. Se utiliza también mucho para estampar telas. Y también por eso se utiliza a veces para la reproducción de obras de arte, ¿no? Se imprimen sobre lienzo, sobre tela. Y ahí sí, generalmente se trabaja con tintas planas o con colores formados. O sea, vos compras las tintas para serigrafía o para risografía y podés formar los colores. ¿Sí? O sea, nosotros acá estamos como hablando quizás de procesos más industriales. No es lo mismo. Una definición. Las máquinas de rizo tienen normalmente tambores de color intercambiables que permiten imprimir de colores. Rizo tiene los tambores de tinta. Sí, sí, pero a lo que voy sí es como está la maquinaria, es un poquito más industrial, se ve. Pero se me hace, por lo que vienen ahí en los gráficos que miré rápido, sería como semejante, pero bien. Si hablamos de dos tambores o de dos tintas, sí, seguramente el color sí es formado, claro, es formado y es un sistema que podríamos decir que para algún tipo, de nuevo, siempre cuando nos metemos en elegir o en ver procesos de sistemas de impresión, va a tener que ver mucho con lo que estamos haciendo, ¿sí? Habría que ver cuál es el material específico. Hoy por hoy con los sistemas digitales sublimados, impresión digital, térmica, bueno, es como muy fácil imprimir un solo objeto en una calidad buenísima, con lo cual todos estos sistemas o estos métodos por ahí de dos tintas o más artesanales terminan como quedando, pueden hasta terminar siendo caros en relación a sistemas que nos permiten por ahí tener más rápido o más simple, hasta mejores terminaciones, ¿no? Con más colores y con más definición. Seguramente si trabaja con dos colores, esos dos colores sean tintas planas formadas. Y ahí sí estarían más relacionados a la fórmula de color. Bueno. Y ahí sí, ahí sí. Seguramente. Son, a ver, muchas veces estos sistemas de reproducción o de impresión, cuando se llevan a lo artesanal o a lo más artístico, son súper interesantes, pero quizás no son muy aplicables a la producción más masiva o más estándar de productos. Y seguramente no intervenga todo esto de formar el color en el monitor y después ver cómo lo imprimo. Un poco el objetivo acá del taller es esto, ¿no? De decir cómo trabajo o cómo voy. Acá arriba me hacía, Gino, cambio de tema. Tomás me preguntó, en que llegó la pregunta, si les podría mostrar un poquito un ejemplo de su proceso de trabajo. Bueno, Tomás, mira, te cuento, igual si me querés como preguntar un poco más puntual, yo en general, bueno, más que mostrarte, te cuento es un poco lo que mostré recién. Siempre, como la mayoría de las veces mi trabajo termina siendo impreso o lo pienso para que a futuro se pueda imprimir, siempre arranco trabajando los documentos en modo CMYK, ¿sí? Me siento también yo mucho más cómoda y entiendo mucho mejor cómo armar los colores en CMYK, como que visualmente uno con los años aprende a entender que un azul es 100-100, magenta y cian, o sea, como que se van haciendo como muy familiares esas cuestiones que por ahí cuando uno arranca suenan raras, entonces yo me siento muy cómoda y generalmente arranco a trabajar desde el CMYK. Si estoy trabajando o estoy desarrollando un trabajo de marca, un trabajo de identidad, suelo pensarlo ya directamente desde la tinta Pantone. Si elijo el color como un color de fórmula, sé que eso me va a garantizar, ¿sí?, la reproducción del color siempre en lo mismo, y creo que una marca necesita, ¿sí?, tener un código de color Pantone, más allá de que quizás nunca lo usen, ¿sí?, o porque la marca
no llegue a crecer o nunca impriman nada, pero bueno, creo que si a futuro esa marca crece y tiene el potencial de ser imprimible, es necesario tener una tinta de fórmula que me garantice que ese es el color hoy y ese va a ser el color dentro de 10 años y la siguen manteniendo. Entonces, si estoy haciendo un trabajo de branding, arranco pensando el color desde la tinta de formulación y lo que hago es esa tinta formulada, la convierto desde el mismo programa, desde Illustrator, a CMYK, RGB, quizás a veces se hace algún ajuste y lo que suelo hacer es hacer alguna impresión física, ¿sí? En alguna gráfica. Generalmente yo me manejo siempre con 2 o 3 gráficas que sé que imprimen bien acá cerca de mi casa o cerca de la facu y bueno, nada, hago alguna prueba de color, veo si el color realmente como lo veo en el monitor queda impreso, si es parecido, y si no, bueno, ahí se empiezan como a hacer algunos ajustes. Y después, de ahí en más, bueno, mucho el trabajo tiene que ver con esto para mí, que es el secreto, que es hablar con la gente que sabe imprimir. O sea, nosotros, no sé si acá la mayoría del auditorio es diseñador, son diseñadores, diseñadoras, o si están en la parte de impresión, o si se dedican a la parte de producción gráfica. Porque en general los diseñadores gráficos sabemos muy poco de producción gráfica. Hasta que no empezamos a imprimir no tenemos idea de que es imposible muchas veces reproducir lo que nosotros hacemos en nuestros monitores. Entonces, yo te diría que para mí mi modelo o mi secreto de trabajo es cuando me piden un trabajo, bueno, esto, primero pensar, ¿sí? O sea, mi proceso es pensar a dónde va a llegar ese trabajo. ¿Se va a imprimir o no se va a imprimir? Y si se va a imprimir, bueno, ¿en qué sistema se va a imprimir? No es lo mismo estar diseñando una marca, que quizás se impriman algunas piezas, o estar diseñando una revista, que vos ya sabés que se van a hacer tantos ejemplares. Entonces, antes de empezar a diseñar, sí, antes de empezar a pensar lo que fuera del diseño, bueno, contactarte con la gente que va a hacer ese proceso productivo. Llamar a la imprenta y decir, bueno, formato, dame el formato exacto. Bueno, más allá de que el sistema de trabajo, del modo de color va a ser CMYK, bueno, hay algún estándar, vos tenés algo, porque a veces las imprentas te pasan, o su forma de generar los originales, los PDFs, con qué definición, con qué calidad, o sea, pero el tema, Tomás, es que eso es muy relativo, porque cada imprenta a veces tienen máquinas de diferentes marcas, bueno, tienen como procesos o ajustes diferentes. Entonces, mi mejor consejo es que si vas a imprimir un trabajo, antes de empezar a diseñarlo, tengas una charlita con la persona que lo va a imprimir y le preguntes estas cuestiones, ¿no? No sé, ¿hay algún papel? ¿Me sugerís algún papel? ¿Hay algún color que vos sabés que por ahí no se reproduce tan bien en tu máquina o en otra? Ir a ver cómo imprimen, qué trabajos tienen, porque bueno, muchas veces nos pasa esto, ¿no? Que desconocemos las cuestiones más técnicas y después el trabajo que en el monitor era una belleza, bueno, termina como impreso quedando, nada, muy diferente o muy mal. No sé si contesté tu pregunta. Bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. No, nosotros los diseñadores todo lo que tiene que ver con color y con impresión lo aprendemos trabajando. No hay mucho más secreto y si están arrancando en esto no se frustren. Yo es el día de hoy, después de 30 años casi de ejercer la profesión, que sigo teniendo problemas a la hora de imprimir o sigo teniendo como esos nervios que a veces describen los artistas, ¿cómo es? El miedo escénico, ¿no? Esa parálisis escénica que dicen que antes de subir al escenario se ponen nerviosos. Bueno, creo que a los diseñadores, si somos conscientes de todo lo que puede pasar, siempre cuando estamos mandando un archivo a imprimir, tenemos miedo. Así, no sé, hagamos esto todos los días por más de 20, 30 años y seguimos teniendo miedo. Pero bueno, está bien, es sano también, es lo que a veces nos alerta.
Bueno, ¿alguna consulta más? A vos, Gino, un gusto y muchas gracias. Y bueno, voy a averiguar el tema ahí, ya me estoy copiando también estas ediciones. Gracias, gracias por sumar algo nuevo. Ahí ya me lo guardé para chusmear cuando terminamos acá. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y bueno, que puedan poner en práctica y bueno, y tener menos problemas a futuro con el manejo del color. Como todo, siempre el secreto es conocer y investigar, ¿sí? Como les decía, hay muchísimos tutoriales de cómo convertir de CMYK, RGB en Photoshop, regulando canales, pero bueno, son como cuestiones muy específicas a veces que en el día a día no son necesarias, pero que sí, si ustedes se van a dedicar, ¿sí? a trabajar con el tema colores, va a depender también mucho el tipo de trabajo, ¿sí? Si estoy armando un catálogo de venta por, no sé, ya sea digital o impresa, bueno, sí, ahí necesito que la fidelidad del color sea tal cual a la ropa o al producto que voy a vender, entonces, bueno, va a depender mucho, ¿no? Hoy por hoy el tema de la venta online también generó una necesidad de manejar el color desde el monitor y desde lo que vemos en el monitor con mucho más fidelidad. ¿Por qué? Porque en realidad un color que se visualiza mal o que se imprime mal, bueno, lo más factible es que sea un rebote de una venta, ¿no? O sea, me llegaron las zapatillas que yo veía amarillas y cuando me llegaron son verdes. Bueno, entonces ahí estamos como exigidos a tener mayor precisión y mayor responsabilidad, ¿no? A la hora de, bueno, cómo veo el color, cómo lo va a ver, por ahí asegurarnos de mirarlo en varios monitores o en varias pantallas, a ver si en todas las pantallas se ve igual. Bueno, más allá de siempre algún tipo de legal o alerta de el color puede modificarse de acuerdo al dispositivo, bueno, ¿no? Esas cuestiones en las que a veces nos resguardamos un poquito, se resguarda la marca. Bueno, gracias Sabrina también. Bueno, bueno, gracias Gino. No es para tanto, pero bueno, sí son muchos años de hacerlo y bueno, uno va como, igual esto es muy dinámico, o sea que siempre están apareciendo y creándose cosas nuevas y hoy por hoy es como que hay mucho más técnica, ¿no? Para manejar y para ajustar el tema de los colores. Pero bueno, muchas gracias. Qué bueno que te haya servido. Bueno, quedamos en contactos. Igualmente tienen mi contacto a través de la facultad también por si tienen alguna duda o a futuro alguna pregunta. Bueno, por mi parte, si no hay más consultas, no sé, Carlos, qué decís si podemos, o si ya vamos cerrando la charla.
Bueno. Chao, gracias.